Congresista Javier Velázquez. Gracias, señora presidenta. Esta es una mal llamada ley de promoción del empleo de los jóvenes. Y nos hubiera gustado que la bancada nacionalista que defiende esta ley que nació muerta nos pudieran dar argumentos, razones, para que podamos de repente modificar una posición que tenemos que es clara y sensata, que es la derogatoria de la norma. ¿Y por qué lo digo, señora presidenta? Porque esta ley promueve algo que hemos combatido en estos 10 años con relación a los jóvenes, el subempleo. Todos sabemos que hay subempleo cuando una persona trabaja en la actividad para la que no se ha formado, o cuando trabaja menos de la jornada ordinaria de trabajo, o cuando recibe remuneraciones menores que las que percibe otro trabajador. Esta ley persigue eso, el subempleo por baja remuneración. Y lo que pretende, señora presidenta, lo más delicado, es que aquellos que inspiraron fundar un partido basado en la inclusión social, levantando la bandera a los más pobres, hoy día permitan que se promueva una estrategia, una estrategia en la pirámide del Estado que oriente el lucro fácil de un sector de empresarios. Quiero que sepan, queridos colegas, que en 10 años, del 2004 al 2014, la economía del país ha crecido de tal manera que no ha necesitado de estas leyes para facilitar a aquellos que han invertido en el país óptimas ganancias. ¿Me permite una interrupción, el congresista Dahmer? Con mucho gusto, si te lo permite. Congresista Dahmer, interrupción. Sí, agradezco la interrupción porque me acaban de comunicar que los jóvenes, los dirigentes, los jóvenes representantes que están en la sala de embajadores esperan por lo menos que se reúna con la presidenta del Congreso, ya que no pueden pasar acá, y me ha encargado que le entregue a la presidenta del Congreso públicamente la carta que ellos trajeron cuando hubo la marcha y no se pudo hacer la reunión porque simplemente estaba cercado el Congreso. Voy a hacer la entrega a la presidenta de la carta suscrita por todos los dirigentes y espero que por lo menos el Congreso, ya que no pueden ver ellos la votación de la derogatoria aquí presentes, por lo menos se puedan reunir con la presidenta del Congreso. Continúe, congresista Javier Velázquez. Presidente, repito, esta es una ley que desarrolla y promueve una estrategia de lucro fácil de un sector de empresarios que durante estos 10 años han visto incrementada ostensiblemente sus ingresos. Sí, está bien, pero no le podemos entregar en una bandeja de plata la cabeza de esta generación de jóvenes que buscan una oportunidad, como lo ha dicho el presidente Obama, una oportunidad justa. ¿Por qué en países que forman parte de la Alianza del Pacífico, en Chile, en Colombia, por qué no se han promovido normas de esta naturaleza que persigan precarizar el empleo? ¿Por qué, señora presidenta, en un país que viene experimentando un crecimiento, gracias a la incompetencia de este gobierno, se ha reducido a la mitad, pero el país sigue creciendo? ¿Por qué ahora, justamente ahora, pretendemos dar una ley que le entregue a un sector que ha ganado, que ha tenido réditos muy importantes en estos 10 años, para que le entregue una legislación que entrega a jóvenes que persiguen menos ingresos, menos derechos que los que tienen los que están bajo el ámbito del régimen general? Y hay que decir las cosas con sinceridad. Miren, hay un régimen especial, no discriminatorio, porque esta ley no es un régimen especial, es un régimen discriminatorio. Es cierto que hay que establecer en sociedades como las nuestras que tienen una actividad diversa, hay que establecer regímenes especiales. Por ejemplo, nosotros dimos una legislación para el régimen de la micro y pequeña empresa. También hay un régimen especial para el régimen agrario, para promover las exportaciones. Pero lo que no se puede promover es un régimen discriminatorio. Decirle a los jóvenes, porque tú tienes entre 18 y 24 años, tienen menos derechos que los que no lo tienen, eso sí es discriminatorio, señor presidente. Y quiero dar cifras para aquellos que han venido cuestionando y diciendo que esta ley va a promover el ingreso a la formalidad de los jóvenes. El subempleo
que es el que va a promover o va a revitalizar esta ley, el subempleo en los últimos 10 años, señora presidenta, lo hemos reducido del 64.8% que era el 2004, lo hemos reducido al 28%, se ha reducido 36 puntos el subempleo. También la tasa de desempleo adecuado, se ha incrementado del 25.3% al 62.7%. La tasa de empleo adecuado de jóvenes de 18 a 24 años. La tasa de desempleo ha cedido, poco pero ha cedido, la tasa de desempleo formal en el caso de los jóvenes. De tal manera, señora presidenta. Dele tiempo. Presidenta, lo que se persigue ahora es un proceso de involución. O sea, que alguien me explique un país que viene creciendo 10 años, donde los que más se favorecen son aquellos que apuestan, que invierten exactamente. ¿Por qué cuando se cae el crecimiento de la economía por incompetencia de quienes gestionan el Estado, le tienes que pasar la factura a los jóvenes y decirle la única forma de volver a relanzar el crecimiento del país es recortándote tus derechos laborales? No es verdad, es falso que con esta ley se crean derechos para los jóvenes. No se crean, porque los jóvenes tienen derechos, sino se recortan sus derechos laborales. Y por ahí ha habido una supuesta propuesta audaz de decir, vamos a reconocerle las gratificaciones y las ETS, y las utilidades, y la asignación familiar, y el descanso vacacional. Nada, señor. Esta ley, por donde la vea, por donde se vea, ni siquiera algunos que han hablado de que el aspecto positivo de esta norma es la formación laboral de los jóvenes, olvidan que hay una ley, la 25.218, que establece las modalidades formativas y que ha permitido durante estos años incorporar 28.000 jóvenes al mercado laboral. Le voy a dar la interrupción a Luciana León. Con mucho gusto. Si la presidenta me permite una tercera interrupción, con mucho gusto le podría dar al congresista Bogatazo una interrupción, pero la segunda la tengo comprometida con Luciana León. Congresista León, haga uso de su interrupción. Después. Aquí lo que hay que hacer, señora presidenta. Vamos a darle por excepción al congresista Bogatazo. Con mucho gusto. Congresista Bogatazo. Sí, muchas gracias. No, simplemente, con todo respeto al congresista Velázquez Quesquén, ¿qué cosa ha pasado desde febrero del año 2011, donde usted, conjuntamente con Jorge del Castillo, Mercedes Cabanillas, Negreiros, Pastor, Guevara, Sánchez Ortiz, presentaron una ley exactamente igual, aún peor, porque ni siquiera consideraba más de la mitad de los derechos? ¿Y cómo la llamaron? Proyecto de ley de promoción del empleo juvenil. ¿Ya se olvidó la vaca que fue ternera? Todo lo que está negando el día de hoy lo presentó el señor Velázquez Quesquén en el año 2011 y hoy día apesta. Hay que tener cara para ser tan cara dura. Congresista Javier Velázquez. Yo no voy a responder, yo no le voy a responder al señor Urresti, no le voy a responder al señor Urresti. Ese proyecto se presentó, no se hizo ley, porque la bancada discutió el proyecto y no se presentó, no se llevó al pleno del debate. No es ley, es ignorancia supina de aquellos que no tienen argumentos para defender esta iniciativa. Quiero decir algo, presidenta. Hoy día los países, también habría que ser ingenuo de no pensar que el mercado de consumidores que este país tiene que enfrentar como desafío es ese mercado de consumidores, el 99.9% está fuera de nuestras fronteras. Tenemos que ser competitivos. Pero también hay algunos conversos, como los que defienden esta ley, que es ultraliberal, es que con esas posiciones siempre llegamos tarde a los grandes cambios y a las grandes transformaciones que persiguen las sociedades. Hoy día formamos una alianza con Chile, con Colombia y con México, la Alianza del Pacífico. Estamos integrando nuestras economías. Sí, dele tiempo.
enfrentar los desafíos de este mercado global, no solamente haciendo más eficientes las organizaciones empresariales, sino lo que acaba de decir el presidente Obama, porque ahora resulta que hay algunos voceros del gobierno que son más de derecha que el señor Obama, porque hoy día el presidente Obama en su discurso del Estado de la Nación ha hablado de oportunidades justas para los jóvenes, de otorgarles 2 años de universidad gratuita porque entienden que el capital humano ya no se ve antes como un costo, sino como un factor de la producción para mejorar el desarrollo de las sociedades. Entonces ahora resulta que mientras en Colombia que está creciendo, que está liderando el crecimiento en América Latina, en Colombia después de la crisis financiera del 2009, Colombia da una ley. Y esta ley no es una ley pulpín como la que han promovido 4 o 5 burócratas del Ministerio de Economía en el Perú, sino esta ley, que lo dice la propia norma, esta ley en Colombia que está vigente y que está fortaleciendo la economía de Colombia, por eso nos están ganando en crecimiento de la economía, esta ley 1429 ataca 2 factores en el mercado laboral: la formalización laboral y la generación de empleo. ¿Y qué hace hoy día un país que no es de izquierda? Como repito, que está generando grandes factores de competitividad. Hoy día le está entregando los costos parafiscales, o sea, los costos de salud, de pensiones, de seguridad social, se los está devolviendo vía detracción del pago del impuesto a la renta. Eso es lo saludable. O sea que en Colombia, el Estado colombiano Tiempo adicional. premia a aquellas empresas, presidenta, que incorporan trabajadores a planilla. Y cuando incorporan a trabajadores a planilla, uno de los criterios que ellos toman para premiar a las empresas devolviéndoles su impuesto a la renta es que sean menores de 28 años. O sea, el gobierno lo asume no como un costo, lo asume como un criterio audaz para mejorar la eficiencia de las organizaciones empresariales y por ende Colombia hoy día nos lleva ventaja en el crecimiento de la economía. ¿En qué país de América Latina o del mundo se ha explicado que porque los trabajadores, los jóvenes de 18 a 24 años tienen derechos iguales que los mayores, la economía corre peligro? No hay argumento, señora presidenta. Y diré, además, que lo único que se está poniendo en peligro aquí en el país con esta ley, el activo más importante que tiene una nación, sus jóvenes. Si aquí tenemos el 80%, presidenta, el 80% de los contratos formales de trabajo son contratos a modalidad. ¿Y qué características tienen estos contratos? Que son a plazo determinado. Entonces, esta ley, sean honestos, no sean cínicos. Esta ley, si hay ley para la micro y pequeña empresa, hay ley para el agro, esta ley es exclusiva para la gran empresa, que necesita bajar los costos laborales del 54%, que significa ahora, al 14.7%. Eso es lo que necesitan. Entonces, como han visto que ha habido una eclosión social, que los jóvenes se han comenzado a movilizar, entonces se voltean y dejan pues a los señores del gobierno para que defiendan una ley sin dar un argumento. No tienen ninguna cifra, ninguna estadística. Y toda esta información que yo estoy explicando, presidenta, la he recogido del Ministerio de Trabajo. Se han creado en los últimos 5 años 254.000 puestos de trabajo para jóvenes formales, con derechos. Entonces, ¿dónde está el problema? Es que falta capacitación laboral. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar esta ley que está vigente, de estos modelos formativos que no estimulan a que las empresas puedan invertir en capacitación laboral. De tal manera, presidenta, de que por donde se le mide esta norma, lo único que hace es recortar derechos a los jóvenes, por su condición de ser jóvenes, y precarizar el empleo para ellos. Por eso es que cuando nuestro vocero, en su primera intervención, habló del tema político, tenemos que definir, presidente.
Esta es una política que tiene que estar sustentada en cifras. Y yo no sé qué más se ha querido congraciar la pareja presidencial con el empresariado. Dele minuto. Queriéndole dar una norma, señora presidenta, que no se justifica. Si las empresas estuvieran perdiendo, las grandes empresas estuvieran perdiendo, no tuvieran rentabilidad, podría discutirse. Pero en los últimos 10 años, espectacularmente las empresas han tenido rentabilidad gracias a su eficiencia, está bien, muy bien. Pero después de 10 años en las que se debería promover igualdad de oportunidades justas, especialmente para aquellos que han contribuido a generar esa riqueza que son los jóvenes, ahora se les quiere castigar. Yo haría una reflexión, presidenta. Estos son contratos supuestamente a 5 años. Después de 5 años, este joven va a ser echado a la calle, a los 25 años de edad. ¿Qué oportunidad justa va a tener un joven para reinsertarse en el mercado laboral? Cuando habrá la oportunidad para otro joven preparado y capacitado. Entonces, esta es una ley que tiene una trampa. Y 2 minutos. es que lo que se quiere sostener como tesis injustificable es que el decrecimiento de la economía, la falta de objetivos claros de un gobierno que no quiere promover la productividad en su fuerza laboral, es que los jóvenes de 18 a 24 años son los responsables. Eso es inaceptable, señora presidenta, porque las propias cifras del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Trabajo, muestran que el régimen laboral contenido en el decreto legislativo 728 y los regímenes especiales que han actuado para determinadas condiciones diferenciadoras objetivas, viene dando resultados. Entonces, ¿para qué se necesitaba esta ley? Solamente para congraciarse con un pequeño grupo de empresarios que no entienden que el gran desafío de una sociedad como la nuestra es promover la inversión, promover comercio justo, como ahora se habla, pero también promover oportunidades justas para los jóvenes. Por eso es que nuestra bancada, señora presidenta, va a votar por la derogatoria de esta norma. No hay un solo artículo que tienda a beneficiar a los jóvenes, sino esta ley lo único que va a hacer, presidenta, es hipotecar el activo más importante que tiene toda nación, su juventud, porque le está negando una oportunidad justa, porque le está diciendo a los jóvenes que por tener 18 a 24 años tienen que renunciar a parte de derechos que la Constitución le reconoce al resto de ciudadanos. Eso no es posible. Por eso, presidenta, nosotros nos ratificamos, con estos argumentos nos ratificamos de que vamos a votar a favor de la derogatoria. No va a pasar nada, no va a pasar nada, porque estos 3.855.000 jóvenes que necesitan capacitación laboral, necesitan que el Estado pueda compensar con tributos a aquellas empresas que puedan apostar a la capacitación laboral, no reduciendo los derechos de los trabajadores. Me pide una interrupción la congresista Luciana León, con gusto, si usted lo permite. Congresista León. Gracias, presidenta. Presidenta, este gobierno a lo largo de estos 3 años y medio vemos que ha tenido una serie de contradicciones. En primer lugar, la principal contradicción, y que aquí esta tarde la hemos escuchado, resaltando como algo favorable de esta ley, es la capacitación laboral. Sin embargo, nosotros, en el gobierno pasado, el 16 de enero del 2010, aprobamos una ley, la ley 29498, que permitía justamente un beneficio para toda empresa que capacitaba a los trabajadores, donde se le permitía deducir el 5% del impuesto a la renta a toda empresa que se encargaba de capacitar a sus trabajadores. Eso ha estado ayudando muchísimo a mejorar y a capacitar a los trabajadores. Sin embargo, este gobierno en el 2011, en el 2013 inmediatamente lo deroga. El 1 de enero de 2013 inmediatamente lo deroga a través del decreto legislativo 1120. Entonces, estas son las incongruencias de este gobierno. Congresista Velázquez, adelante.
Para terminar diré lo siguiente, en todo el mundo hay leyes como las que tenemos en el Perú que tiene por finalidad promover modalidades formativas para el capital humano, en todo el mundo. Pero lo que sí no hay, especialmente en países como los nuestros, salvo aquellos que siguen el modelo ideológico chavista, no hay estrategias de carácter laboral que vayan camino a recortar derechos de un sector de trabajadores para supuestamente promover la formalidad laboral. Es un error, es ignorancia creer que se va a formalizar el mercado laboral recortando derechos a los jóvenes. Es ignorancia pensar que la microempresa, cuyo costo laboral es 5%, el microempresario informal se va a formalizar asumiendo el 14.7% que es el costo laboral de un pulpín. Están absolutamente equivocados. Acá es muy claro, esta norma ha sido dada para aquellos que no lo necesitan, los que han ganado bien en estos últimos 10 años, la gran empresa necesita su ley de flexibilización laboral. Dicen los costos laborales son 54% y con esta ley Pulpín es 14.7%. Hay que ser sinceros y honestos. Y hay algunos congresistas que defienden esta ley, obviamente porque lo va a beneficiar en sus empresas. Pero de ahí, señora presidenta, que promueva el empleo formal de los jóvenes es una mentira. Es una mentira. Y que el aspecto positivo de la norma es que promueve la capacitación laboral también es otra mentira. Porque es una opción que le da al empleador sin estímulo. Y al no tener estímulo es evidente que no van a invertir en capacitación. De tal manera, señora presidenta, que no hay que ser más papitas que el Papa, y repetiré que en Colombia, por ejemplo, están atacando la informalidad en el mercado laboral, condonando los 2 primeros años de la actividad empresarial de las microempresas a no pagar impuesto a la renta, o sea, contributos. La informalidad se ataca tributariamente, no laboralmente. Porque aquellos que tienen esta visión, evidentemente, están llegando tarde a los grandes cambios que hoy día el mundo viene pasando. Gracias, presidenta.